Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus lecciones, ahí la lección número 5. Vamos a continuar con el tema Cristo superior a los ángeles. La segunda parte vamos a mirar desde el versículo 9 al versículo 14, Dios mediante. Así que abre tu Biblia, por favor, en el escrito a los Hebreos. Todo el capítulo 1, todo el propósito del capítulo 1 es demostrar sencillamente que Cristo es superior. En el libro a los Hebreos, en la carta a los Hebreos, casi ya no se considera una epístola, sino un libro por el contenido. No tiene el estilo literario de las epístolas, pero para nosotros ha sido clasificado como la epístola a los Hebreos. Recuerda que la epístola a los Hebreos quiere presentarnos a Cristo como superior. Muchos de los creyentes, los que son destinatarios de esta carta, por lo menos 36, 38 exhortaciones que hay, y obviamente las escrituras, las exhortaciones son para creyentes. Son hermanos que en el periodo del tiempo, persecución, esperando, comienzan a desanimar. Y algunos de ellos estaban intentando de alguna forma volver a lo que antes tenían sus tradiciones. Y el escritor a los Hebreos les dice, hey, no sean inmaduros. Vamos adelante, miremos al Señor, aprendamos algo. Jesucristo es superior. Y en el capítulo 1, el escritor a los Hebreos va a presentar la superioridad. Cómo Jesucristo es superior o preeminente en primer lugar frente a la profecía y los profetas. Recuerda los primeros 4 versículos que Dios habló muchas veces parceladamente, y para los hebreos era importante la revelación de Dios. Luego dice que ahora, en esta dispensación, desde la manifestación de Cristo, ahora Dios nos habla por el Hijo. ¿Por qué por el Hijo? El Hijo es el verbo de Dios, es el comunicador de Dios. Todo lo que decía la profecía tocante a la persona del Hijo se cumple cuando Él se manifiesta en esta tierra. Es por eso que el escritor a los Hebreos nos dice, hey, Jesucristo es superior a la profecía, pero también a los profetas. Porque los profetas hablaron acerca de Él. Él es el verbo, la letra, la palabra de Dios encarnada y viva entre nosotros. Y ya a partir del verso 5, el escritor en segundo lugar nos va a presentar que Jesucristo no solamente es superior a la profecía, a los profetas, sino que ahora Jesucristo es superior a los ángeles. Ya considerábamos en el estudio anterior lo que pensaban los judíos acerca de los ángeles, la intervención de los ángeles en la historia de la nación de Israel. Y hemos visto ya en primer lugar que Jesucristo es superior por su participación en el seno trinitario. Verso 6, por su proclamación, por la proclamación que se hace del Hijo, por la preeminencia sobre los ángeles, por el predominio del Hijo. Verso 8, por la pureza de proceder, su reino es un reino de justicia. Hoy veamos en sexto lugar, versículo 9, cómo Cristo es superior ahora. Y encontramos otra afirmación, el propósito del ungido de Dios. Mira conmigo en verso 9. Dice el escritor a los Hebreos, has amado la justicia y aborrecido, ¿qué? La maldad. Por lo cual, dice el texto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora el escritor a los Hebreos nos presenta cómo Jesucristo es superior a los ángeles, porque nunca algún ángel fue ungido de parte de Dios como lo es ¿quién? La persona de Cristo Jesús. El propósito del ungido de Dios, punto 6, la afirmación sobre el ungido, por lo cual te ungió ¿quién? Dios. Y esto es interesante porque cumple lo que dice Isaías en el capítulo 61, verso 1, lo siguiente. Es un texto, Isaías 61, que profetiza sobre la venida del siervo de Jehová. ¿Quién es el siervo de Jehová? El ungido, el Mesías. El Cristo, la palabra ungido es la palabra Cristo. Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Y le ungió Jehová, dice el texto, Isaías 61, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y es interesante que Jesucristo se
Estando él en Lucas capítulo 4, invitado en una sinagoga, el Señor pidió el libro del profeta Isaías en el capítulo 61, luego lo leyó y luego de leerlo como un rabino, el Señor se sienta y le dice al auditorio, ¿qué cosa? Hoy se ha cumplido esto entre vosotros. En otras palabras, el propio Mesías, Jesucristo, dice que lo que dice Isaías acerca del ungido de Jehová se cumple ¿en quién? En mi persona. Ahora, es importante porque este ungimiento tiene que ver con el Dios tuyo. El Espíritu Santo, en el momento en que el Señor Jesucristo era bautizado por Juan el Bautista, ¿qué ocurrió? Descendió sobre él, ¿qué cosa? El Espíritu Santo en forma de paloma. No es una paloma, pero es una neumafanía, es una manifestación visible para que todos comprendiesen que en ese momento que Jesús estaba bautizando, el Espíritu del Señor había venido ¿qué? Sobre él y le había ungido. ¿Por qué? Porque él es el siervo de Jehová. Ahora es interesante, dice Mateo capítulo 12, verso 28, pero si yo por el Espíritu echo fuera los demonios. Esto es algo importante porque Jesús, al humanarse, Él viene como hombre. Él es Dios. Pero Él dejó el ejercicio activo de sus atributos como Dios. No es que dejó de ser Dios, pero Él viene en milagro de los milagros. La deidad se convierte en humanidad y Él vive en esta tierra como ¿quién? Como un hombre. Pero en completa dependencia ¿de quién? Del poder del Espíritu Santo. Y en ese ungimiento, en esa venida, se manifiesta, se pone en evidencia que Él es el ungido de Jehová. Es por eso que Jesucristo dice, yo hago milagros por el Espíritu ¿de quién? De Dios. ¿Recuerdas en Mateo capítulo 12 cuando los líderes religiosos cuestionan la autoridad de Jesús de hacer milagros? Ellos le dijeron, tú haces milagros no por Dios, sino por ¿quién? Por Belcebú. El Señor le dijo a esa generación, ese pecado no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la venidera. Y es evidente que poco tiempo después, esos mismos líderes estaban pidiéndole a Pilato, por favor, crucifica a ese farsante. Hoy el Señor no está en una forma visible haciendo milagros. Algunos predicadores han tomado ese texto de Mateo capítulo 12 y intimidando a la congregación, a los creyentes les dicen lo siguiente: si ustedes no creen los señales que yo estoy haciendo, están blasfemando del Espíritu Santo y recuerden que no van a tener perdón. Queridos, no hay hoy ningún pecado que Dios no pueda ¿qué? Perdonar. Aún más. ¿Cuántos de nosotros, usted y yo, quienes me están viendo a través de la net, cuántos de nosotros en algún momento blasfemamos y nos hemos reído del Evangelio, de Dios, de su palabra? Pero cuando uno viene a Jesucristo, escúcheme bien, la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de ¿cuántos? De todo pecado. Juan el Bautista está en la cárcel. Y manda a preguntar, Mateo 11, a sus discípulos, ¿eres tú el que ha de venir? Sencillamente Jesucristo le dice a los discípulos, vayan y díganle lo siguiente: los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué Jesucristo es superior? Porque Él es el ungido de Dios, por lo cual te ungió el Dios tuyo. Es interesante que en Lucas capítulo 4, verso 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Desde su bautismo en adelante, el Espíritu Santo sobre él condujo ¿qué cosa? La vida terrenal del Señor Jesucristo. Ahora, mira conmigo el texto, dice la acción de la unción con óleo de alegría. Puedo verlo que esa alegría llenó a Jesucristo en su ministerio terrenal. Puedo verlo que aún en Getsemaní, cuando Él ve el contenido de la copa,
clamando al Padre, dice: Señor, no hay otra forma, es necesario que yo beba el contenido de esta copa, pero mira ahora el óleo de alegría, la unción de gozo en la vida del Señor, porque dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, verso 2, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué? Sufrió la cruz. ¿Qué significa eso? Que es el Señor Jesucristo logró en su vida vivir el gozo pleno que usted y yo debemos disfrutar en la vida cristiana. ¿No es Jesús quien le dice a sus discípulos: mi gozo os doy, mi gozo os dejo? ¿No es el gozo una obra o fruto de quién? Del Espíritu Santo en nuestras vidas. El gozo fue experimentado en toda su vida. Más aún en la resurrección de Cristo. Mira el gozo, porque cuando Él muere, cuando Él resucita, puede ver, puede anticipar aquel regalo del Padre a su Hijo en la eternidad. Todos los redimidos, todo el pueblo rescatado por la obra que Él llevó a cabo. Cuando dice el Lucas que cuando alguien se convierte, ¿qué dice el texto? Hay fiesta, hay gozo delante de Dios. El gozo de la salvación de un pecador no es solo de los ángeles o su admiración. Es en primer lugar el gozo de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque era uno que estaba perdido, pero que ahora ¿qué? Ha sido alcanzado. Es el mismo gozo que se describe en esa parábola del Señor cuando regresa aquel hijo que estaba ¿qué? Perdido, vuelve ¿a dónde? A los brazos del Señor. Ese es el gozo. Él es el ungido. Él es el Mesías. Hemos visto en primer lugar el gozo, el propósito del ungido, la afirmación sobre el ungido, la acción del ungido. Mira la letra C, la asociación del ungido. Más que todos tus compañeros. Difícil texto. ¿Qué quiere decir? Jesucristo, a través de la obra que Él hizo, recuerda que Él es el unigénito del Padre. No hay otro como Él. Pero al morir por nosotros, al redimirnos, no solamente es el unigénito del Padre, sino que ahora Él es el primogénito. ¿Y qué significa? Que ahora es Él, cabeza, es el primero, ¿de qué? De muchos otros. Porque usted ahora es también un hijo de Dios. Amén. Recuerda que en las Escrituras, cuando hablamos de hijos de Dios, se puede referir a hijos de Dios por derecho de creación. ¿Quiénes son? Los ángeles. Tenemos al Hijo de Dios por derecho de relación eterna. ¿Quién es? ¿Quién es? Cristo Jesús. Y tenemos aquellos que son hijos de Dios por adopción. ¿Quiénes son? Nosotros, usted y yo. Es por eso que el gozo del Señor sobresale por sobre ¿qué? Muchos hermanos, por sobre la congregación o aquellos que son salvos. Ahora, mira conmigo en punto número 7, quiero hoy terminar el capítulo 1. Hemos visto en primer lugar el verso 9, la parte C, el propósito del ungido de Dios, dice el verso 9, por lo cual te ungió, Él es el Mesías, Él es el Cristo, el Dios tuyo, obra, representación del Espíritu Santo, con óleo de alegría durante su vida terrenal. Él enfrentó con gozo, con alegría, en plenitud del Espíritu, Él enfrentó su vida, su muerte, su resurrección, y aún sobre ello hay gozo. Ahora, verso 10, vamos a mirar ahora en séptimo lugar el productor de la creación. A ninguno de los ángeles se le ha llamado ungido. A ninguno de los ángeles se le reconoce el hecho, el origen, productor, creador, el generador de la creación. Dice el verso 10, y como añadiendo un argumento más, tú, oh Señor, en el principio, ¿qué dice? Fundaste la tierra. El término fundar significa establecer, echar los fundamentos, poner el fundamento o la base. En otras palabras, le está diciendo al Hijo, tú eres ¿quién? El creador. ¿Recuerdas lo que dice Génesis capítulo 1, verso 1? En el principio, ¿qué hizo? Creó Dios los cielos y ¿qué más? La tierra. Aquí se le está diciendo al Hijo, tú eres el productor, tú eres el creador.
Ahora, no solamente es el diseñador, no solamente es el arquitecto de la construcción. Veía en esta semana 2 documentales sobre este sector de estas grandes torres y esta isla que hicieron en el océano. ¿Cómo se llama el sector? Dubái. Increíble la isla Palmera. En medio del océano hicieron una isla artificial y pusieron edificios, un proyecto espectacular. Las torres que se levantan en el Emirato, es impresionante. Pero también veía cómo les costaba no simplemente la ingeniería, interpretar a los arquitectos, los ingenieros y ver cómo poder levantar, cómo mantener, cómo fundamentar. Y de dónde traer también qué cosa. Los materiales. Otra cosa interesante. Ahora, cuando se habla de Jesucristo como creador, no solo es el arquitecto, no solo es el diseñador, sino que Él también creó ¿qué cosa? Los materiales. ¿Recuerdas cuando dice, y sepárese las aguas? Sepárese la luz de las tinieblas. Qué interesante. Por eso que el escritor reconoce a Jesús como ¿quién? Como creador. Ahora, ¿a quién se reconoce como creador en las Escrituras? ¿Quién es el único que tiene capacidad para crear? ¿Ah? ¿Solamente quién? Dios. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 1, verso 1 al 3? Que todo fue creado por el Verbo y sin Él nada de lo que existe que fue hecho. Es por eso, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y agrega, y los cielos son obra ¿de qué? De tus manos. Es decir, no solamente creaste la tierra, el universo, sino que todo es obra ¿de qué? Tus manos. Escúchame bien, las manos representan en las Escrituras la acción, el poder, la capacidad de ejecutar. A veces nosotros decimos, alguien nos quiere dar algo y decimos, bueno, yo tengo manos para ganarme ¿qué? Las cosas. Significa la acción, pero también representa la omnipotencia de Dios, sus manos. La diestra de Jehová describe la bendición, describe la potencia, la omnipotencia de Dios. Por lo tanto, aquí se reconoce que Él es creador porque Él tiene todo el poder que para hacerla. Ahora, ¿dónde estaban los ángeles en la creación? De acuerdo al libro de Job, capítulo 38, verso 7, dice que cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios estaba creando el universo. Los ángeles no son coautores de la creación, ninguno de ellos. No sé si logra ver por qué Jesucristo es superior. Es superior porque ninguno de ellos es el ungido de Jehová. Es superior porque a ninguno de ellos se le puede atribuir la creación. Tú, oh Señor, en el principio fundaste, estableciste, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Ahora, agrega algo interesante, en el principio. ¿Cuál es el principio? ¿Ah? Antes que existiese algo. ¿Ah? ¿Qué dice Juan 1:1? ¿Sí? En el principio, en el Génesis, en el origen de todas las cosas, el Hijo ya estaba. Es por eso que se llama Jesucristo el primogénito de la creación. No es lo primero creado. La palabra protótocos en Colosenses capítulo 1, verso 15, significa cabeza único de su categoría y su especie. Eso significa que antes que existiera el universo, protótocos aún puede traducirse anciano. Y mire qué es la idea. Es decir, que antes que cobrase vida lo visible, la materia, antes que se formaran los núcleos atómicos, antes de todo lo visible, ya el Hijo era anciano. Ya estaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es eterno. Todo lo demás creado, Colosenses capítulo 1, visibles o invisibles, tienen temporalidad. Los ángeles no son eternos, sí son inmortales. ¿Y cuál es la diferencia? Eterno no tiene principio y fin. Inmortal tiene un origen, tiene un punto de creación, pero no tiene ¿qué cosa? Fin. Ahora, los ángeles
son eternos o inmortales? Inmortales. ¿Y el hombre? ¿Ah? ¿Mortal o inmortal? Inmortal, porque fue creado con un alma que no puede ser destruida. Es por eso que en algún momento el cuerpo de todos los inconversos va a resucitar, a unirse con la parte espiritual. Lo lees en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante, donde dice que el mar entregó ¿qué? Sus muertos. Me estoy yendo por otro camino, déjame terminarlo. A veces creemos que los que se hundieron en el Titanic, que fueron tragados por un animal, que naufragaron en el mar y que nunca volvieron a aparecer sus cuerpos, Dios está diciendo que a pesar de que nunca se supo dónde están sus cuerpos, un día se van a unir con sus almas. Aún más dice el texto que el Gehenna entregará, que el Hades entregará sus muertos. En el Hades está retenida la parte espiritual de los seres humanos, el alma. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 16, el alma está en tormento en ese momento y saldrá de ahí a reunirse con la parte física, sencillamente para enfrentar el trono de Dios. El juicio ante el gran trono blanco, para recibir, escúchame bien, sentencia final, para ya recibir el castigo eterno. No hay tras la muerte que alguien desaparece. Cuando la Escritura habla, dice que cree, Juan 3:16, para que creyendo tengáis vida y no se pierda, ese perecer no significa aniquilación, sino significa pérdida de bendición. Por eso que el Señor dice que unos resucitarán para vida y otros para juicio. Unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. El Hijo es eterno y Él es el creador del cielo y la tierra. Permíteme algo más, versos 11 y 12. Punto 8. La permanencia inmutable del Hijo. Mira qué interesante. No simplemente es el ungido, no simplemente Él es el propósito del ungimiento, no simplemente es la causa, la razón principal de la creación, es decir, el productor de la creación, sino que ahora encontramos que Él es permanente e inmutable, la permanencia inmutable del Hijo. Mira cómo se establece esto. Ellos, hablando de la creación, ¿ellos qué? Perecerán. Esta palabrita perecerán, apolumi, significa destruir totalmente. Un día lo que nosotros conocemos como el cielo y la tierra van a ¿qué? A desaparecer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 10, dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Verso 12, segunda de Pedro, capítulo 3, esperando apresuradamente para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Se le llama la descreación. Los teólogos le llaman descreación. Yo le llamo el Big Bang. Yo no creo que la Tierra comenzó con un Big Bang, pero sí se dirige a un gran ¿qué? Big Bang, a una destrucción. ¿Por qué? Porque esta tierra y estos cielos van a ¿qué? Desaparecer. ¿No lo dijo Jesús? ¿Cómo lo dijo Jesús? El cielo y la tierra ¿qué? Pasarán. Y en Apocalipsis capítulo 20, que citaba anteriormente, ante el gran trono de Dios, dice la Escritura que desapareció el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque Dios creará ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva. Mira la permanencia inmutable del Hijo. Ellos, hablando de la creación, ¿qué? Perecerán, van a ser destruidos, van a salir. Más que tú, ¿qué dice? Permaneces, continuar. Esa palabra permanecer significa continuar a través del tiempo. ¿Cómo es que el Hijo puede continuar a través del tiempo?
capítulo 13 de este mismo libro, verso 8. Jesucristo, ¿qué es? El mismo ayer y hoy y por los siglos. No simplemente en conocimiento, alfa y la omega, sino que es el primero y es también ¿quién? El último. ¿Y quién se presentó así en el Antiguo Testamento? Como yo el primero, yo el último. ¿Quién? Solamente Jehová. Y él pregunta, ¿a quién me asemejaréis? ¿Logras ver acá cómo Cristo es superior? La creación, los ángeles, la permanencia inmutable estableciendo el establecimiento de lo creado, el envejecimiento de la creación. Mira el verso 11. Mas tú permaneces y todos ellos, hablando de la creación, se envejecerán como un vestido. Eso se llama la ley de la entropía. Usted no va para joven. Yo no voy para joven. ¿Yo voy qué? Todos vamos en la misma dirección. Y ya la ley de la entropía significa que todo tiende finalmente al desorden y al envejecimiento. Pero mientras la creación se envejece, mientras esta tierra se envejece, esto es independiente al cálculo de los millones de años que la tierra puede tener. En el transcurso de los años, los elementos comienzan a cambiar y a envejecer, pero la idea acá es que en la medida en que la creación se envejece, el Hijo sigue siendo ¿quién? El mismo. Él no va a cambiar. Mira el verso 12. Como un vestido los envolverá y serán ¿qué? Mudados. Me molestan mis hijos porque yo tengo unas camisetas, tanto de dormir y otras, que una de ellas debe tener 23 años. No la puedo dejar. Ya llega el invierno y cuando llego a casa necesito ¿qué? Poner. Son 23 años. Otras de ellas ya comenzaron, tuve que tirarla porque era de color blanco, pero están tan gastadas que ya parece una telita de cebolla. Entonces ya me dio pudor que me vieran así, tuve que tirarla. Mientras esta creación va quedando a un lado, ¿qué dice el texto, verso 12? Pero tú eres el mismo. Oye, esto me gusta mucho, porque mi Jesús es el mismo que estuvo en esta tierra. Me encanta lo que dice el Salmo capítulo 90, verso 1. Dice lo siguiente, es interesante. Señor, tú nos has sido refugio. ¿Qué? De generación en generación. Eso significa, supe yo que mi bisabuelo, que fue el padre de mi abuelo, ¿sería bisabuelo? Sí. Él era un pastor y fundó una iglesia. Y en su tiempo, con mucha dificultad, en un tiempo de la historia en mi país que muy pocas personas alcanzaban a terminar lo que le llamaban el bachillerato, que no sé si eran los primeros 9 años de estudio y luego te ibas a trabajar. Pero ya en ese tiempo, Jesucristo, mi Dios, era el Señor de él y le cuidaba. El texto dice, tú nos has sido refugio. ¿Qué? De generación en generación. El Dios que te ha cuidado a ti, va a cuidar también a tus nietos. Y si el Señor no viene, va a cuidar a la descendencia tuya. ¿Por qué? Porque Él, ¿qué? No cambia, pero tú eres el mismo. Señor, tú nos has sido refugio. Salmo 91, de generación en generación. Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué? Tú eres Dios. Y mira lo que se dice del Hijo en Hebreos capítulo 12. Pero tú eres el mismo y tus años, ¿qué? No acabarán. ¿Sabes que la palabra acabar significa eclipo? ¿Ecleipo le suena algo? Cuando se cubre el sol, ¿qué hay? Eclipse, que se cubren las cosas. En Dios no hay mudanza, ni eclipse, ni sombra de... No cambia. Con un eclipse las figuras, los objetos cambian porque pierden luminosidad. Y esto es interesante, que ni el Padre ni el Hijo cambian,
hay luz en ellos permanentemente. Ninguno de ellos eclipsa a la otra persona. ¿Lo tienes? El Padre es eterno, Él es luz, y el Hijo es eterno, y Él es luz. Y en ningún lugar entre ellos se eclipsan. Pero ¿te has fijado que en nosotros, entre el pueblo del Señor, a veces nos eclipsamos unos con otros? Como que queremos, yo quiero que vean que mi luz, y pongo a un lado al otro, para que no lo vean. No hay mudanza, pero tú eres el mismo, y tus años, ¿qué? No acabarán. Noveno. Mira el verso 13. La posesión triunfal. Esta es una cita del Salmo 110, verso 1. Es la séptima cita que hace el escritor a los hebreos en el capítulo 1. Es interesante que cita varias veces los salmos. A veces nosotros animamos a los creyentes, estudien los salmos, lean los salmos, porque son porciones de ánimo, de ayuda, de ánimo en la fe. Estoy de acuerdo. Pero yo también diría, profundicen los salmos. Hay unos cuantos salmos que se llaman salmos mesiánicos. Y este salmo que encontramos acá, Salmo 110, por lo menos se cita 15 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, que entre los salmos mesiánicos, el más mesiánico de todos es el Salmo 110. Salmo que exige una interpretación aplicada a la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Jesús lo citó en Mateo 22. Ahora, ¿qué dice el Salmo? Verso 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios qué? Jamás. La pregunta es una pregunta que requiere una respuesta negativa. A ninguno de ellos. ¿A cuál de los ángeles en algún momento le dijo Dios qué cosa? Siéntate, ¿qué? A mi diestra. La palabra diestra es la idea de honor, de gloria, de reconocimiento. ¿Algún ángel en esta tierra en algún momento se le dijo qué? Ahora, si bien es cierto, siéntate a mi diestra. ¿Recuerdas tú la oración del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17? Vuélveme ¿qué? Aquella gloria que tuve contigo ¿qué? Antes que el mundo fuese. Ahora, yo creo que este cuadro tiene que ver que después del descenso de Cristo, después de su condescendencia, que Él deja el trono de gloria y viene a esta tierra, y de su humillación, ese sufrimiento que Él tuvo que padecer, cuando Él asciende a los cielos, ¿qué hizo el Padre? Lo exaltó sobre todo. Y aquí hay un cuadro que cuando Él regresa al Padre, el Señor, ¿qué le da? El lugar de mayor honor y gloria. Lo dio por cabeza, ¿a quién? A la iglesia, y el Padre declaró, un día, toda la creación que tiene que hacer, doblará sus rodillas. Y van a tener que reconocer quiénes. Los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los santos de la antigüedad, la iglesia. ¿Quién más está en los cielos? Los ángeles. ¿Quién más está en los cielos? En las regiones celestes se mueven los demonios. ¿Quién está en la tierra? Los seres humanos, la creación. ¿Quién está debajo de la tierra? Los ángeles encarcelados, las almas de los inconversos. Todo el universo. Un día tendrá que declarar que Jesucristo es el Señor. Y el Señor, el Padre, le dice, quédate ahora a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, hasta que cumpla lo señalado. Eso me hace entender que hay un reino que tiene que cumplirse. Eso me hace entender que un día el Señor Jesucristo vendrá a esta tierra, Apocalipsis capítulo 19, y pisará el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Y vendrá con completa autoridad. ¿Por qué? Porque Él es conocido como Rey de Reyes y ¿qué más? Señor de Señores. Hemos dicho entonces en nuestro estudio cómo Jesucristo es superior por el propósito del ungido. Cómo Jesucristo es superior porque Él es el productor de la creación. Porque Él es permanente, es inmutable. La creación envejece, pero Él permanece. Por la posición triunfante final. No solamente ahora está sentado a la diestra del Padre, sino que en el futuro Él será ¿qué? Rey de reyes y ¿qué más? Señor de señores, y reinará sobre esta tierra. Y cuando su reino mediado, milenial, se cumpla,
entregará todos los reinos ¿a quién? A Dios, el Padre, diciendo, Señor, tú has cumplido. Es por eso que el Salmo 2 dice, pídeme que te daré. ¿Qué? Por herencia las naciones. En 10º lugar, el propósito de los seres angelicales. Ellos sencillamente son. Con esta porción el escritor concluye el argumento bíblico. Jesucristo es superior y describe a los ángeles. ¿Qué son los ángeles? ¿Qué dice el verso 14? ¿No son todos qué? Espíritus, ¿qué? Ministradores. Espíritu es lo que ellos son. Los ángeles son espíritus servidores de Dios. Si bien es cierto, en los ángeles se evidencia toda la grandeza, todo el poderío de Dios, son sencillamente espíritus que ministradores. El término ministradores es la palabra que tiene que ver con liturgia. Liturgia. La liturgia describe el servicio que se hace a Dios en el templo. En otras palabras, la función de los ángeles es servir a Dios en su trono y desde su trono. Es Gabriel quien dice, Lucas capítulo 1, verso 19, yo soy Gabriel que estoy delante de ¿quién? De Dios. Hay ángeles que están frente al trono y hay ángeles que ministran desde el trono de Dios. Daniel en su visión en el capítulo 7, verso 10, dice que él vio millones y millones. No sabemos la cantidad de los ángeles. Pero ellos son, mira la descripción de ellos, espíritus ¿qué? Ministradores. ¿Cuál es el deber de ellos? Enviados para servicio. ¿A quiénes? A favor de los que heredarán, de los herederos de la salvación. Ahora, yo sé, en el Antiguo Testamento, hasta la revelación de la palabra, hasta la venida del Hijo, los ángeles intervinieron muchas veces en la experiencia humana. ¿Recuerdas el profeta cuando le dice, ¿y ahora qué ves? Y él dice, ¿veo qué? Un ejército poderoso a nuestro alrededor tuvo la oportunidad de ver los millones de ángeles. ¿Recuerda los ángeles enviados a Lot para salvarlo y librarlo de la ciudad? ¿Recuerda los ángeles que Dios envió para cerrar la entrada al lugar donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? O el árbol de la vida, mejor dicho. Es decir, que los ángeles tuvieron gran participación en el Antiguo Testamento. Creo que hoy ellos no tienen, por así decir, ya el permiso de materializarse. Raras veces he escuchado testimonio de personas que de alguna forma alguien apareció a socorrerle. Normalmente lo comentan mucho misioneros, que alguien apareció y les protegió de una persecución, de un animal feroz, etcétera, etcétera. Con temor digo esto, porque si bien es cierto los ángeles de Dios son ministradores y protectores y nos protegen, etcétera, el escritor Juan dice lo siguiente, mayor el que está ¿qué? En vosotros que el que está en el mundo. Fue a través de la historia del catolicismo que se nos enseña a depositar nuestra confianza en el ángel guardián. Al punto que se nos enseña a rogarle ¿a quién? Al ángel de la guarda. Pero si el Espíritu del Señor está en nosotros, si Dios está con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Ahora, estos espíritus ministradores son aquellos que no heredan la salvación, sino que heredan las bendiciones de la salvación. Un día los primogénitos, los resucitados, la iglesia, los santos, los espíritus hechos perfectos, habitarán lo que se le llama la ciudad celestial. Y en esa ciudad celestial hay ángeles que estarán sirviendo a los redimidos de Dios. Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23. Estos ángeles, no sé
si serán todos los ángeles, porque ellos tienen funciones. Un día estarán allá, ¿para qué? Para servir a los redimidos. Como en una metrópolis, como en una ciudad. A veces nosotros sí, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar cosas. Pero a veces no logramos apreciar que si la municipalidad no enviase el camión de la basura, del reciclaje y de las cosas verdes, ¿qué ocurriría en nuestras casas? Entonces, se requiere que haya ¿qué cosa? Un servicio continuo, carreteras, vialidad. Lo mismo es en la ciudad celestial. Los ángeles servirán ¿a quién? A los redimidos, a usted y a mí, al pueblo de Dios. ¿No te parece eso glorioso? Justamente los días miércoles pasa la basura por mi sector. Y yo me había olvidado meter unas ramas al bin del color verde. La basura, para basura normal y reciclaje, pasan entre 5:30 y 6:30. Y yo ya me había levantado tarde y no había alcanzado a poner. Fui a dejar a los niños o a alguien al TAFE y regresé y apuradito comencé a meter las ramas en el bin. Cuando vi que ya sonaba el camión y pasó ¡shum! De un viaje. Y yo no sé cómo lo hice, saqué mi bin de donde estaba, corrí con el bin, no arriba, no se imaginen, arrastrándolo. Me puse ahí, el camión me vio, ¡tac! Retrocede y vuelve y me lleva por fin la basura del corte del pasto. Eso es un buen servicio. Él hubiese querido ¿qué? Pasar de largo, no me interesa, no lo pusiste tiempo, se acabó. Tal vez yo me hubiese avivado y me hubiese cruzado al frente. Y lo espero de regreso. Pero este hombre se devolvió con su maquinita y me vertió, me sacó mi basura. Los ángeles estarán ahí para servir a los creyentes. Cerremos el tema. ¿Qué dice el escritor a los hebreos? Jesucristo es superior. Cristo es superior a los ángeles como Dios. Cristo es superior a los ángeles como Señor sobre ellos. ¿Qué hace usted por quién? Por su Cristo, que Él es superior. ¿Qué hace? Honremos al Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y tu cuidado, por este tiempo de poder reunirnos para celebrar tu presencia, Señor, y también disfrutar, Señor, del estudio de tu palabra. Te agradezco por mis hermanos y hermanas que ya están. Oro por aquellos que vienen a camino, apresura sus pasos para el servicio principal de adoración y te damos gracias por este tiempo y por ayudarnos a ver la superioridad de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y amén.